Bendiciones hermanos, le damos las gracias al Señor y en esta ocasión vamos a estar hablando de las normas morales de la iglesia. Un tema interesante en la cual vamos a utilizar como base la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y nos vamos a concentrar específicamente en el capítulo 4, versículo 20 al 32. Ahora, en adición a eso, estos versículos son los que vamos a utilizar como factor base, pero es importante que cada uno de nosotros hagamos lectura de todo el capítulo. Y el aspecto central sobre todo esto es que en una vida ejemplar y temerosa de Dios constituye ser la mejor prueba de ser cristiano. Y es por eso que utilizamos como el texto base lo que señala el versículo 32, que dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y tomando este versículo como elemento base, podemos ver en la escritura un elemento sumamente importante, y es que tenemos que entender que ser cristiano es reflejar la vida de Cristo en el diario vivir. Comprender que la conversación produce cambios radicales en los sentimientos y en la conducta. Practicar todas las instrucciones que se encuentran en la palabra de Dios. Y luego de haber hecho mención de los objetivos, vamos a hacer lectura de los pasajes y vamos a iniciar desde el versículo 20 para así entrar en lo que nosotros llamamos el análisis inductivo. Comenzamos diciendo de la siguiente manera desde el versículo 20 de la carta a la iglesia de Éfeso. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. También señala el 26: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense entonces, y dice: y no contristéis al Espíritu Santo, vuelvo y repito, el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ahora, el 31 señala: quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Interesante la declaración del apóstol Pablo hacia la iglesia de Éfeso, y tenemos que entender que nadie puede vivir una vida cristiana agradable a Dios si no mantiene lo que nosotros indicamos según la escritura: una mente renovada. Por lo tanto, tenemos que ver que el apóstol Pablo exhorta a la comunidad de Éfeso en este aspecto importante. Es por eso que podemos indicar que, como se señala en este capítulo 4, que es un capítulo extraordinario, que debería ser también entendido por los cristianos. El autor de esta enseñanza, eh, en cuanto a lo que el apóstol Pablo indica, demanda tanto, si usted ve de los versículos 1 al 3 y del 20 al 32,
que los podamos leer de tal manera para poder entender todo el contexto. En algunos lugares se pide hasta que se lea de manera antifonal como un recordatorio de lo que debe ser la conducta del creyente y principalmente en las relaciones humanas. Y vamos a ver que este capítulo también consta de tres divisiones principales. La primera, cómo debe ser el andar del cristiano, y esta se va a ver en los primeros versículos, y el tema que el apóstol reasume en los versículos 20 al 32. Y no estaría de más escribir y señalar lo que se llaman las virtudes que se mencionan en los versículos 1 y 3 y que deberían ser mencionadas por nosotros los creyentes, pero sobre todo debe ser parte de nuestra vida práctica. Y otro aspecto importante es andar como es digno del llamamiento y andar con toda humildad, tener mansedumbre, soportar a los hermanos, hacer las cosas con paciencia, tener amor hacia con todos, estar prestos para hacer el bien y mantener la unidad. Y podemos ver que todo esto es parte de este primer aspecto. Ahora, también desde el versículo 4 al 16 de la carta a los Efesios del capítulo 4, el apóstol hace una exposición de carácter teológico. Ahora queremos aclarar esto. Él no está haciendo una exposición teológica para los de la iglesia, sino que está dirigiéndose a la iglesia, pero a la misma vez el Espíritu Santo, como es el que lo inspira, ese documento es también considerado una exposición teológica que tiene gran ayuda para la iglesia presente y habla sobre temas relacionados con la iglesia. Y esta porción lo que hace es que expone la unidad de la doctrina y de la práctica de los dones ministeriales con que Cristo ha habilitado a la iglesia y por último la meta perfecta a la cual se debe dirigir todo cristiano. Y otro tercer aspecto es la conducta inmoral del inconverso que debe ser ajena a la vida del cristiano. Y hay un contraste entre lo previamente señalado entre los versículos 1 al 3, 4 al 16 y lo que sigue a continuación. Por eso es que no hay manera en que las virtudes cristianas se puedan combinar con los vicios de la carne, del mundo y de los impulsos que produce el enemigo de las almas para que actuemos a manera contraria a lo establecido por Dios. Y es por eso que si usted analiza que aunque no lo leímos, los versículos 17 y 19 se describe con una manera cándida al inconverso. Y por lo menos se tocan muchos aspectos importantes. Andan en la vanidad de su mente. Tienen el entendimiento entenebrecido. Está ajeno de la vida de Dios. Es ignorante de las cosas de Dios. Tienen el corazón duro. Han perdido la sensibilidad y toda vergüenza y se entregan a la laxivia y como último cometen con avidez toda clase de impurezas. Y es por eso que el apóstol Pablo toma con mucha seriedad lo que debe ser la conducta del creyente, insistiendo en lo que de ninguna manera debe parecerse a la del creyente. Y prácticamente no hay carta que haya escrito en la cual amoneste a los cristianos a no practicar las cosas que ofenden a Dios. Y podemos buscar esas referencias en la carta de Romanos, desde el capítulo 1, en especial los versículos 18 al 32, el capítulo 13 de Romanos, el capítulo versículos 11 y 14, la primera carta a la iglesia de Corinto en el capítulo 6, versículos 9 y 10, como también la carta a los de Gálatas o Galacia, que es en el capítulo 5, versículos 19 y 21, y la carta a Tito en el capítulo 3, versículo 3, y entre otros muchos más que se pueden señalar. Ahora, el apóstol era sumamente enérgico en la doctrina, pero de igual manera lo era en la conducta del que confiesa ser
hijo de Dios. Por eso que los versículos 20 al 32 constituyen ser una continuación de los versículos 1 y 3, y en ellos se verán lo que se llaman las amonestaciones, parecidas a las que se encuentran en Romanos 12, versículos 9 y 13, lo que aparece en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 24, y también lo que señala el apóstol Pablo a los de la iglesia de Corinto en su primera carta en el capítulo 13. Y podemos ver lo hermoso que sería que todos nosotros los creyentes pudiéramos entender y poner en práctica las amonestaciones que el apóstol nos presenta. Y es por eso que cuando vamos a hacer análisis, vamos a ver entre los versículos 20 y 24 una serie de aspectos importantes. Pero vamos a iniciar entre los versículos 20 y 22 de Éfeso. Fíjense, hemos mencionado ejemplos que se dan en el versículo 17 y 19, que aunque no se leyeron, pero le dimos un pequeño compendio del mismo. Y se habla de los vicios de los gentiles que de ninguna manera pueden ser practicados en los cristianos. Ahora, en el versículo 20, Pablo reanuda la amonestación que inició, escuche bien, entre los primeros versículos 1 y 3. Y surge una pregunta: ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo a los de Éfeso con estas palabras? Cuando dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y es por eso que la idea es, esta no es la clase de enseñanza, y escuche bien, no es lo que llamamos esa clase de enseñanza que aprendimos en la escuela de Cristo. Y tenemos que ver también que esto no es la manera como ustedes aprendieron acerca de Cristo, lo que se está refiriendo el apóstol Pablo, valiéndose los ministros de los estilos que se llaman condenables ya mencionados. Ahora, Pablo hace claro la referencia al ministerio de aquellos que llevaron el evangelio, escuche bien, a los de Efeso. Y ninguno de ellos se comportó como un gentil ni exhibió los vicios de ellos. ¿Se da cuenta? Entonces, al contrario, usted va a ver que siempre hubo la preocupación de mantenerse un estilo de conducta que los distinguiera como verdaderos hijos de Dios. Y es por eso que el pasaje comienza en el versículo 20 y termina en el 32, y se puede entender de dos maneras. Algunos han sugerido que después de la salida de Pablo de Éfeso, muchos gentiles abrazaron el evangelio, pero no vivían según las normas cristianas, porque no habían sido lo que se llama doctrinados. Escuche bien, no habían sido doctrinados debidamente. Y otros piensan que después de la salida de Pablo, sus mismos convertidos empezaron a volverse a las prácticas que antes habían tenido con inconversos. Ahora, en realidad, las dos interpretaciones que podemos ver son posibles, y ambas pueden demostrar que se requería una fuerte amonestación para los de la iglesia de Éfeso, y se mantuvieran como verdaderos creyentes sin participar en los vicios de gentiles, vicios en los cuales la gran mayoría, si no todos, habían vivido. Y es por eso que cuando usted relee el versículo 22, usted ve que el versículo 22 constituye ser uno de carácter fundamental, porque es una argumentación que hace el apóstol. Entonces usted va a ver cómo Pablo ve al cristiano como una entidad totalmente distinta a lo que fue antes. Y quienes no conocen a Cristo es descrito como el hombre viejo. Y eso es y viene siendo la persona que vive en la carne. Entiéndase, vivir en la carne es bajo sus propios conceptos, raciocinio, sin dirección divina. Y practica esas cosas que impiden la entrada del reino de Dios a la vida del creyente, como que también lo descualifica para la vida eterna con Dios. Y eso, que ha sido salvo, es una nueva criatura.
Y ese es el énfasis que da el apóstol Pablo. Ahora, en la carta de Corintios, la segunda, en el capítulo 5, versículo 17, él hace ese énfasis, que aquellos que han sido salvos manifiestan un ejemplo de ser nuevas criaturas. Y por lo tanto, si en la iglesia habían personas que no habían cambiado en su manera de ser, necesitaban entonces despojarse del viejo hombre, y así había creyentes que estaban volviendo a hacer lo que antes hacía, como gentiles, como también necesitaban el despojarse del viejo hombre. El versículo 22 tiene paralelos con el Nuevo Testamento, por ejemplo, en la carta de los de Colosas, en el capítulo 3, entiéndase la carta de los Colosenses, capítulo 3, versículo 9, y la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, y pueden buscar también referencia a la carta del apóstol Santiago en el versículo 1, capítulo 1, versículo 21. Ahora, ¿qué dicen en realidad los versículos 23 y 24 cuando comenzamos a indagar inductivamente entre ellos? Usted tiene que ver que el orden de renovación espiritual que el apóstol presenta sigue lo que es el modelo de la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Primero, tenemos que tomar en consideración lo siguiente: hay que despojarse de todo lo malo para después vestirse de lo que es bueno. Y una vez que el creyente se ha despojado del viejo hombre, será vaciado conforme a los deseos engañosos, debe entonces que renovar su mente. Y renovar su mente implica, escuche bien, estar en un patrón constante de conciencia a la nueva enseñanza recibida por Cristo. Entonces podemos ver que, en otras palabras, de nada sirve que una persona deje de hacer las cosas malas si su mente está la intención de volver a hacerlas. La mente desempeña un papel preponderante en la vida del creyente. El ser humano no actúa por instintos irracionales, sino por decisiones mentales. La importancia que tiene la mente en todo el funcionamiento y el destino de las personas se nota, usted puede ver, en el hecho de que en la Escritura, en muchos pasajes, no se enseña que en todo se le asocia con el corazón. Y el corazón constituye ser donde el individuo desarrolla y establece pensamientos para entonces ejecutarlos, porque cuando llegan a la voluntad es donde se ejecutan. Y entiéndase, corazón no se está refiriendo al músculo cardíaco. Corazón se está refiriendo en el término oriental de la palabra a la mente. Y este corazón, que es mente, viene a ser lo que se llama el asiento de las emociones, sentimientos, inclinaciones y decisiones. Y la importancia es la formación y el carácter del individuo, que se nota en los pasajes del apóstol Pablo, como lo pueden notar en la carta que él le escribe en Romanos 12:2. Renovarse, y entiéndase que es entrar en patrones de conciencia a la nueva enseñanza recibida para manifestar un nuevo proceder, y ese nuevo proceder es en el caminar con Cristo. Por eso nadie puede vivir una vida de fe agradable a Dios si no mantiene una mente renovada. Y es importante ese aspecto en cada uno de nosotros. Ahora, cuando vemos los versículos 25 y 29, vemos aquí que el apóstol Pablo exhorta a los efesios en el versículo 22 de despojarse del hombre viejo, en el 24 de vestirse del nuevo hombre, en el 25 a desechar la mentira. Y como usted y yo podemos notar, el deseo del apóstol es que el creyente comprenda que las cosas del mundo, las cosas de Satanás, las cosas de la carne pueden, escuche bien, las cosas de la carne pueden coexistir con las de Dios. ¿Y quién vive en la carne? No aquellos que están
en el Espíritu, y entiéndase vivir en el Espíritu, una definición sencilla, es aquellos que han determinado obedecer la palabra de Dios y hacerla práctica en su vida. Entonces, ¿qué sucede? Al hacer la práctica en su vida, no puede tolerar las cosas de la carne. Y existe un irreconciliable, lo que se llama antagonismo entre la carne y el espíritu, que es imposible que ocurra una reconciliación. Y este antagonismo se describe en una carta que el apóstol le envió a los Gálatas. Y usted puede ver el punto crucial en ese capítulo 5, versículo 16 al 26, donde presenta las obras de la carne como el enemigo más feroz que tiene el fruto del Espíritu. Para que el fruto del Espíritu se pueda manifestar, es necesario entonces eliminar las obras de la carne. Usted va a notar que en Gálatas, especialmente en estos versículos 16 y 26 del capítulo 5, usted va a ver que utiliza una frase, los que practican. Y cuando utiliza esa expresión se refiere a conducta. Y ese estado de práctica es lo que lo descualifica al individuo para estar en la eternidad con Dios. Y la verdad es que se está exponiendo esta verdad que resalta de una manera prominente lo que Dios demanda de la iglesia. De la misma manera, en el versículo 25 usted va a notar lo siguiente. Dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Nadie puede hablar verdad si no desecha primero la mentira. Quien practica la mentira siempre tiene serios problemas al tratar de decir la verdad, porque cuando intenta decirla, dice verdades a medias que son igual de pecaminosas que las mentiras completas. Es por eso que el mentir nos pone en deuda con la verdad. Por lo tanto, es mejor, para mantenerse en un buen saldo con la verdad, Dios demanda que cada creyente pueda ser transparente en su proceder. Cuando la palabra habla acerca del pecado de la mentira primeramente tiene su origen en Satanás, ya que la Escritura describe que Él es el padre de toda mentira. Te lo puede encontrar en Juan 8, versículo 44. Y los que la practican están destinados al lago de fuego y azufre. Ahora, lo alarmante respecto a la mentira es que muchas veces se cree que se puede hacer uso de ella con propósitos buenos. Lo que así hacen, justifican su conducta. Déjeme decirle, no justifica nuestras conductas. Dios demanda que demos cara a través de la verdad. Por eso, que ningún fin ha de justificar medios. Y tenemos que ver que otro de estos aspectos es que deteriora nuestra relación con Dios. El otro vicio que debe ser erradicado, dice, es el enojo, como habla el versículo 26. Nadie que vive constantemente enojado es feliz. Las personas controladas por el enojo, escuche bien, no solo hacen sufrir a otros, sino que ellas mismas se lastiman, privándose así de la felicidad. Y es importante tomar todos estos aspectos que el apóstol Pablo presenta con toda seriedad para nuestra vida. Y de acuerdo con la palabra de Dios, el creyente es atacado, escuche bien, por tres fuentes. Ahora, ¿cuáles son esas tres fuentes? Vamos a tratar distintas que son al igual de peligrosas. Entiéndase, nosotros, esa fuente es la carne, que son nuestros propios impulsos y deseos hacia seguir nuestros propios deseos hacia el mal, como también desprendernos de Dios, el mundo como sistema y Satanás. Y cuando se le da lugar a uno de ellos, los tres se confabulan para lanzar lo que se llama un ataque unido contra el creyente. Y es por eso que quien cede a la carne le abre la puerta al mundo y a Satanás.
Ahora, tenemos que tener claro que el creyente no debe culpar a Satanás por todos los errores y pecados que comete. Pero, por otro lado, no debe ignorar que es un enemigo que procura destruir a los hijos de Dios. Y esto se afirma en lo que señala el apóstol Pedro cuando dice la palabra sobrio significa templado, moderado. Se refiere al control que uno hace de sus pasiones y deseos. A la sobriedad hay que añadirle la vigilancia, ser sobrios y velar. A la vigilancia aquí no solo se refiere a la oración con la cual, escuche bien, se resiste la tentación, sino también el discernimiento que se requiere para edificar lo que se llama, o mejor dicho, identificar los posibles peligros existentes y las tentaciones que puedan surgir. Es por eso que la noche que fue aprendido el Señor le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan, velad, orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Todos estos aspectos los podemos encontrar en cuanto a lo que Dios ha dictado en su palabra. Además de la vigilancia, la oración, preguntamos qué más se necesita para que el diablo huya del creyente. El apóstol Santiago indica en el capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Escuche bien, la manera en que el enemigo huye es cuando el creyente está sometido. Está sometido, y sometido significa obedeciendo lo que Dios ha plasmado en la Escritura, manifestado en conducta. Es por eso que el sometimiento del creyente a Dios es la base de su triunfo en contra de los ataques de Satanás. Si uno supuestamente ve, ora, pero no se somete a Dios, no tiene ninguna garantía de que saldrá ileso de los ataques del enemigo. Someterse a Dios. Escuche bien, volvemos y reiteramos, constituye ser obediente, instituye ser estar en disposición a agradarle a Dios en todo momento, aún en los mínimos detalles. Ahora, ¿qué significa no darle lugar al diablo? El versículo 27 significa primeramente no entrar en territorio del mismo. Dios tiene la obligación de proteger a ningún hijo suyo, no tiene la obligación que decide salirse de su círculo para aventurar en el territorio del enemigo. Esto es no abrir ninguna rendija para la cual se le conceda la oportunidad de penetrar un mal pensamiento, un mal deseo, una mala inclinación, una mala palabra, una mala acción que pueden ser rendijas por las cuales se cuele como artimañas. Es por eso que debemos ser vigilantes. Entonces debemos ser creyentes para dar oportunidad, para no dar oportunidad, mejor dicho, al enemigo de las almas. En los versículos 30 y 31 podemos notar que hay unas exhortaciones en la cual una es no contristar al Espíritu Santo y la otra a quitarse una serie de vicios que no corresponden a los hijos de Dios. Y es por eso que tenemos que tomarlos en consideración de manera cuidadosa. Cuando dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Toda acción que sea contraria a la voluntad de Dios contrista al Espíritu Santo. Y este ha tomado lo que se llama posesión del creyente y ha hecho de su vida un templo donde mora para la gloria de Dios. Por lo tanto, espera ser atendido con toda dignidad que corresponde a un huésped de honor. Hay a veces muchos de nosotros que pensamos equivocadamente que contristar al Espíritu Santo significa únicamente no dejar que se manifieste en la comunidad de fe o no permitir que se hable en lengua o se profetice durante un servicio.
Esta situación la trata el apóstol Pablo cuando dice, no apaguéis al espíritu. Escuche bien, son cosas sumamente identificables por el apóstol Pablo. Y usted lo puede encontrar en la primera carta a los de Tesalónica, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Pero contristarlo, lo que abarca, escuche bien, son áreas de la vida cristiana, como se indicó anteriormente. Por eso que el Espíritu Santo es sensible al trato que los cristianos le dan. En la Escritura se habla del pecado de resistir al Espíritu Santo, como habla de el libro de Hechos, el capítulo 7, versículo 51, cuando se es hacer frente al Espíritu de gracia. Hebreos capítulo 10, versículo 29, de blasfemar, como habla Mateo 12, 31 y 32, hacerlo enojar, como habla Isaías 63, 10, mentir, como habla Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, y apagarlo, como habla la primera carta de los de Tesalónica, Tesalonicenses 5, 19. Por lo ya mencionado, es lógico que lo que Pablo indica en el versículo 31 va estrechamente ligado con el 30, y todas indicadas en el 31 contristan el Espíritu Santo. Es imposible que donde hay amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, no se ofenda al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, templanza, como indica el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Y en el versículo 32 empieza con las palabras antes sed, que establecen lo que se llama un contraste entre lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer. Y se puede tener claro que se puede observar que desde ese versículo 32 hay por lo menos 4 virtudes cristianas que sí se practican con fidelidad y convicción. La iglesia se convierte en el modelo ideal de lo que deben ser las relaciones humanas: benignidad, misericordia, perdón, amor. Todo esto debe implementarse recordando que hay un ejemplo a seguir, el que Dios nos ha legado. Las palabras como Dios también os perdonó, vosotros en Cristo son la tónica dominante, como habla el versículo 32. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y es una continuación del versículo 32. Los cristianos deben ser imitadores de Dios no solamente en la benignidad y misericordia, sino también en el espíritu perdonador. El Señor Jesucristo declaró en el Padre Nuestro que el perdón de Dios está condicionado a la disposición que nosotros tengamos de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y no hay mejor regla de las relaciones humanas que seguir el ejemplo de Dios. Y la mejor manera es tomar una decisión, y es haciendo la pregunta: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Esa regla no falla. No se puede entonces ver que en este análisis, sin hacer lo que se llama una apelación a todos para que tomemos con la debida seriedad los aspectos prácticos de la vida cristiana que el apóstol menciona a la carta de Éfeso. Y la vida cristiana no es una teoría ni retórica, es un estilo de conducta diaria. Y es por eso que a manera de este análisis es obvio que para el apóstol Pablo la vida cristiana se expresa con la conducta que viene como resultado, escuche bien, de una transformación operada por el Espíritu Santo. Es por eso que el capítulo 4 de Éfeso o de Efesios presenta una marcada diferencia entre lo que es un inconverso y lo que es un creyente. Su estilo de vida son diametralmente opuestos y no se pueden combinar. Uno excluye necesariamente al otro. Pablo denomina el estilo de vida del inconverso como el hombre viejo. Este está vaciado
en pecados de toda índole. Pero cuando la persona se rinde a Cristo, el hombre viejo es puesto a un lado y surge el nuevo. No es suficiente que el hombre viejo desaparezca, es imprescindible que se manifieste el nuevo. Cuando una persona ha trabajado todo el día bajo los rayos candentes del sol y ha dejado su ropa sucia, sudada, cubierta del polvo y llena de grasa, de ninguna manera se pone la misma ropa después de haberse bañado. La ropa sucia se echa a un lado y se viste con ropa limpia. Lo mismo el creyente, desde que Cristo lo lavó con su sangre, no puede conservar las maneras pecaminosas que tenía y se ha vestido de Cristo y demuestra sus características. Quien tiene a Dios en su corazón necesariamente debe reflejarlo con sus hechos y carácter. Es por eso que este análisis constituye ser una verdad incontrovertible. Lo es. No es. Se puede entonces mezclar lo de Dios con lo de Satanás, lo del espíritu con lo de la carne, lo del reino de los cielos con el mundo. La vida victoriosa y feliz solamente la vive quien determina no consentir nada que sea de la carne, del mundo y de Satanás. El cristiano fructífero es el que ha cortado de su vida las ramas secas y el que demuestra el fruto del Espíritu es el que ha eliminado las obras de la carne. Bendiciones. Bendiciones.